noches. Quiero agradecer también la invitación que me han hecho. Como dijo Camila, mi nombre es Claudio Duarte, soy sociólogo de profesión, estoy aquí en la Chile, soy profesor de sociología en la Facultad de Ciencias Sociales y soy educador popular de oficio. Hace unos 25 años más o menos empecé a escuchar hablar de educación popular cuando Luis Bustos va a facilitar unos talleres a jóvenes que trabajábamos con jóvenes en tiempo de la dictadura militar. Y desde entonces me quedé enganchado en este movimiento y en esta forma de pensar, en esta forma de vivir. Para mí la educación popular, lejos de ser una técnica o un instrumental con el que uno trabaja, es una actitud en la vida, tiene que ver con mi identidad, con mi forma de trabajo. Yo quisiera meterme por entre medio de las constataciones que hizo Lucho, poniendo de relieve algunas preguntas que a mí me parece que podrían ser provocativas. Acepté este formato de que nosotros hablamos como provocación porque entiendo que después hay un taller donde ustedes van a poder debatir. Comúnmente cuando me invitan a actividades de educación popular y me piden que lleve un PowerPoint para hacer una charla, me niego por una cuestión procedimental que Luis acaba de señalar muy bien, a mi juicio, que tiene que ver con que los métodos y las técnicas que usamos en los procesos educativos no son neutros y no dan lo mismo. Son muy importantes porque tienen que testimoniar y tienen que estimular aquellos contenidos que nosotros queremos desarrollar. Entonces, la primera cuestión que yo quisiera someter a interrogante con ustedes tiene que ver con las relaciones de poder. Con las relaciones de poder en la vida cotidiana, con las relaciones de poder en el espacio educativo. Supongamos que el espacio educativo es la sala 34 del tercer piso de la Facultad de Ciencias Sociales, donde se enseña sociología. Y tenemos una clase de metodologías cualitativas. Muy bien, volvamos aquí. Yo les decía recién, tenemos que hacer una clase de metodologías cualitativas y necesitamos que, según el propósito de la asignatura, los estudiantes y las estudiantes de sociología aprendan métodos de investigación cualitativa. ¿Se podrá utilizar la perspectiva de la educación popular para enseñar sociología? ¿Será posible que en la academia, en el espacio institucional de una institución total, pensando como dice Foucault, ¿no? Una institución que reprime, oprime para poder sostenerse, que configura una estructura que se sostiene sobre las normas de la dominación? ¿Será posible enseñar con la perspectiva de la educación popular, que tiene los parámetros que Luis Bustos acaba de proponer? ¿Será posible que los sujetos y sujetas que participan de este proceso se sujeten? Denle una vuelta a la noción de sujeto. Una primera noción, así solo sintáctica, dice sujetarse. ¿Será posible que estas personas se sujeten a través del proceso educativo? Vale decir, ganen en autonomía, ganen en autoestima y en dignidad a través del proceso educativo. Me pregunto eso porque yo estudié sociología aquí en la Chile, entre el 93 y el 97. Entré casi con 30 años, después de varios años de experiencia en educación popular con jóvenes en sectores barriales, aquí en Santiago. Me decidí a estudiar sociología porque quería mejorar mi instrumental metodológico y teórico para trabajar con jóvenes. Y yo, si miro ahora la experiencia formativa como sociólogo que yo tuve en esta universidad, era una formación bastante vulneradora de derechos, que atentaba contra mi dignidad permanentemente. Tuve profesores que ahora son mis colegas, a los cuales sigo respetando mucho, que entraban a la sala y hablaban durante 1 hora y cuarto. Y en los últimos 15 minutos decían, ¿alguna duda o pregunta? Y solo había que hacer preguntas inteligentes. Porque las que no eran inteligentes no se contestaban. ¿Han vivido eso alguna vez? Desde hace 12 años, por lo menos, ¿verdad? Eso empieza en el jardín infantil. No empieza en la universidad, empieza en el jardín infantil. Entonces, ese estilo de hacer pedagogía indignifica a quienes participan de ese proceso. No solo al profesor o a la profesora que lo lleva adelante, sino también a los estudiantes porque son tratados como gente que no tiene capacidad de producir. ¿Se podrá hacer distinto en la universidad? ¿Podríamos co-construir los conocimientos que queremos desarrollar en los cursos de metodología? Estoy hablando de lo que yo enseño, metodologías cualitativas, o en sociología de lo juvenil, o en sociología del género. Estoy a cargo ahora de un curso de investigación-acción. Ahí de por sí tiene que ser de otra manera. Pero se podría enseñar teoría sociológica a Marx, por ejemplo, a Weber,
a Luhmann, que es bien cabrón de leer, se lo aviso. ¿Se podría enseñar con otro método? Entonces, ¿saben lo que pasa? Que mis colegas señalan que hacerlo así es parte del hipismo de algunos profesores. No, tiene que ver con que usan metodología activo-participativa, lo sugirió el justo recién, pero es porque no quieren preparar clases. Entonces hacen unos ejercicios, ponen a los estudiantes a discutir en taller, porque así trabajan menos. Entonces una de las interrogantes que nos tenemos que hacer si queremos que se transforme el sistema educativo de educación superior chileno, es que también tiene que transformarse las relaciones en la aula. No basta solo con la gratuidad, me parece importantísimo. Pero además, como bien dijo Camila al principio, tenemos que discutir la relación pedagógica en el aula. Porque esa es una relación de poder y se transforma cotidianamente en una relación de poder de dominio. Y después cuando le pido a algunos estudiantes que trabajen conmigo como ayudantes a través de los concursos que hay en sociología, me parece súper bien que se hagan así, vienen y repiten la misma metodología del profesor. Se paran adelante, hablan una hora y cuarto. Revisan las pruebas, trabajo que tendría que hacer yo, lo revisan ellos y rajan a sus compañeros. Entonces esa no es la educación que yo por lo menos sugeriría tener. Les pediría que en el taller discutiéramos eso, las relaciones de poder que se establecen. Una segunda interrogante. Si la relación de poder se da en el aula, yo sugerí también que se daba en los otros espacios cotidianos. Por lo tanto, ¿en qué lugares acontece el proceso educativo? ¿En qué lugares de nuestra cotidianidad aprendemos? Según nos han enseñado y nos han impuesto, se va a aprender a la escuela. Todavía hay padres y madres que van a dejar a sus hijos, hijas a la escuela y le dicen al profesor, aquí se lo traigo. ¿Sí? Edúquemelo. Este es el gesto de la educación en Chile. Edúquemelo. Y en la casa no se aprende. En la calle, de los medios de comunicación, en el espacio del carrete, en las tomas, en la movilización social. ¿Qué significa entonces aprender? Y yo sugeriría que aprender tiene que ver con una capacidad, que es la capacidad de descubrir, de razonar ese descubrimiento y de transformarlo en experiencia. Descubrir, pensar ese descubrimiento y transformarlo en experiencia. La experiencia es la vivencia reflexionada. Y eso está en cualquier lugar. Incluso, miren, se puede aprender hasta en la cama. Cuando lo estamos pasando bien, espero que lo estén pasando bien. Bueno, puede ser en la cama en cualquier lugar. Ustedes se puede aprender. Se puede tener un descubrimiento que se reflexiona, que produce conocimiento, y ese conocimiento ayuda a crecer, ayuda a que usted se despliegue, que abra sus alas y vuele. Por eso, y no voy a referir a eso en la pregunta que sigue, Freire habla de la pedagogía liberadora o la educación liberadora como continuidad de su debate sobre educación popular. Lo popular no tiene que ver con lo pobre entonces necesariamente, sino que con lo que libera. Ya voy a hablar sobre eso. Entonces, si el acto educativo humano no es solo del espacio pedagógico institucional, tenemos que aprender a desarrollarlo y a potenciarlo en los distintos lugares en los que estamos. Y eso nos tiene que llevar entonces a la más alta preocupación como sujetos sociales que quieren transformar la sociedad, de cómo se está enseñando en los distintos espacios sociales. Yo trabajo con jóvenes, de esa experiencia vengo. Y nuestros jóvenes hoy día aprenden su sexualidad mirando el internet, mirando la televisión, mirando las páginas de la Cuarta, la Bomba 4, y después como sociedad adulta, adultocéntrica, queremos que tengan una sexualidad sana. No sé, no importa lo que eso signifique. Y los castigamos permanentemente, con todo un discurso moral, moralista, abul, ¿sí? En Megavisión diciendo cómo uno llega al cielo. Y cuando uno está convencido de eso, aparece Quique Morandé, lleno de mujeres pinuchas que bailan. Eso enseña, eso educa, pero no libera. Esa es nuestra atención. Esa es la atención que quienes queremos una sociedad distinta, equitativa, justa, democrática,
es una tensión que tenemos que resolver. Nuestros jóvenes nos están mostrando permanentemente la sociedad que somos. Esa sociedad somos. Abun y Quique Morandé. Esa es nuestra sociedad. Entonces nos tenemos que hacer cargo del acto educativo que ocurre fuera también de la institución. Y aquí voy a un tercer punto, que yo lo anuncié recién. Fíjense que una de las cuestiones que más me chocó cuando entré a estudiar sociología, ya tenía casi 30 años, es que mis profesores y mis compañeros de curso de los cursos mayores llegaban con los discursos políticos a la sala y decían porque la Universidad de Chile es el lugar principal de producción de conocimiento del país. Y de nuevo, y la Universidad de Chile es el lugar principal de producción de conocimiento del país. Y me empezó a cargar. Y no tenía muy claro por qué, pero me pasaba una cosa corporal, que creo que es parte de los procesos educativos, que no me gustaba lo que se decía. Y lo empecé a discutir con mis compañeros del colectivo Nehuenche, que era un colectivo de educación popular al que yo militaba allá en la granja, en la parte sur de Santiago, en la granja sur, y nos dimos cuenta de que esa lógica lo que hacía era suponer que el conocimiento, dicho así, el conocimiento se generaba solo en el espacio institucional universitario, además en la Universidad de Chile, que es como el discurso más corporativo que uno encuentra en nuestra sagrada universidad. Y yo me daba cuenta que del proceso que yo venía trabajando con jóvenes en la granja, cual era uno más ahí, veníamos produciendo conocimientos cerrados. De hecho, nos habíamos permitido decir, por ejemplo, a propósito de esa experiencia, de la sistematización de esa experiencia, que estas eran sociedades adultocéntricas. Vale decir que ponen lo adulto como lo que vale, lo que sirve, lo potencia, lo valioso. Y lo que no es adulto, niñez, juventudes y vejez, como subordinado, en relaciones de poder, inexistente, tránsito, ustedes son el futuro de Chile, el futuro es mañana, por lo tanto no existen, da lo mismo lo que hagan, lo que digan, ya se les va a pasar, ya van a madurar, etc. Y ese conocimiento, aunque no nos guste a los académicos de hoy, no fue producido en la academia, fue producido en el debate entre jóvenes de los sectores empobrecidos, que empezaron a plantear una idea que se vino a discutirle al paradigma dominante, que el paradigma de que ustedes como jóvenes son inmaduros, no saben lo que quieren, no tienen identidad, etc. Entonces, ¿dónde se produce el conocimiento? ¿Qué conocimiento producimos en la universidad? ¿Y qué conocimiento producimos fuera de la universidad? ¿Y cómo hacemos entonces políticamente ahora para que esos conocimientos dialoguen? Y no es una cuestión de mejor o peor, sino que como sociedad tenemos distintas posibilidades de construcción de conocimiento. Y los sectores empobrecidos también aportan, sin ir a la universidad, la posibilidad, y las personas que no van a la universidad, la posibilidad de construcción de saber y de conocimiento. Que muchas veces en la misma universidad, por estar tan formateados, ¿sí? En Ecuador tuve la semana pasada usar la palabra encorsetado, ¿sí? Es como estar dentro de corchetes, no logramos ver, no logramos dar cuenta, porque tenemos que seguir la metodología rígida, estricta. Entonces, cuando Freire habla de la educación popular como educación liberadora, a lo que se refiere, creo yo, es que el proceso de descubrir, reflexionar el descubrimiento y producir conocimiento tiene que liberar a los sujetos y sujetas. Tiene que permitirle dicha, felicidad, gratificación. No como contenidos abstractos, online, Pablo Coelho, no estoy hablando de eso. Estoy hablando como sujetos que se empoderan, que se transforman en actores, que toman su vida en sus manos, que pueden comenzar a decidir. ¿Y qué tiempo? Sí. Dos elementos más. Uno de mis tesistas, de mis estudiantes tesistas en Sociología de la Chile, está haciendo un trabajo sobre educación. A propósito de la coyuntura, yo sugerí que tomáramos solo tesis que tuvieran que ver con la coyuntura que estamos viviendo. Entonces, él hace una discusión sobre los objetivos de la educación en Chile, de la educación superior. Y plantea que la educación superior, esta es lo que él va a demostrar en la tesis, la educación superior en Chile no está pensada en términos de la felicidad humana, sino que en la inserción exitosa al mercado. Para ser exitoso en términos de economía con ideología neoliberal, de lo que se trata es que usted consuma con opulencia, produzca con eficiencia y esté modernizado tecnológicamente. De eso se trata. Para eso está el sistema educativo en Chile, para preparar individuos que se desempeñen
exitosamente en el mercado, tener éxito. Entonces, la pregunta es si podría existir un proceso educativo de distinto tipo. Si la educación que queremos desarrollar en Chile podría apuntar a otra lógica que no sea la lógica mercantil. Esto no es de ahora, esto no lo inventó Pinochet con las 7 modernizaciones, lo agudizó Pinochet y José Piñera con las 7 modernizaciones. Pero el sistema educativo chileno nacional, como decía Luis, desde mitad del 1800 en adelante, nace con este sentido. Nace con el sentido de preparar mano de obra para la inserción mercantil. Lo que pasa es que ahora está radicalizado más. Entonces, algunas corrientes, algunos colegas sugieren que habría que humanizar la educación. Y para humanizarla, en la misma lógica de humanizar el mercado, como proponía Andrés Saldívar hace unos años atrás, es de ponerle algunos tintes a los procesos educativos que permitan una suerte de integralidad. La dificultad que yo veo ahí, que es sobre también lo que yo intentaría a discutir, es cómo se logra esa integralidad en la formación. ¿Cómo se logra que, asumiendo que usted se está preparando para diseñador gráfico, o diseñador industrial, o diseñadora, o arquitecto, arquitecta, tenga también otra batería de conocimientos que le ayuden a desplegar otros ámbitos de su vida que no lo cierren sobre la profesión y que no le hagan confundir profesión con vocación, por ejemplo, que no tiene por qué ser lo mismo, y que usted no olvide su vocación para dedicarse solo a la profesión. Es un tema que no tenemos resuelto, no lo tenemos resuelto. A principio de la concertación creyeron que eso se hacía con actividades complementarias de libre elección. Algunos de ustedes, mientras estaban en el liceo, posiblemente participó en talleres y cosas por el estilo que eran como complementarios a la matemática, al lenguaje, pero que no tenían ninguna conexión una con otra. Y que no eran más que la extensión del recreo. ¿De eso estamos hablando? ¿Esa sería la integralidad de la formación? ¿Eso sería considerar los distintos ámbitos de vida? Una de las preocupaciones mayores cuando hasta abril yo fui director del departamento de sociología. Y el primer día de clases, cuando recibíamos los de primer año, les preguntábamos ¿por qué eligieron sociología? Y varios decían, yo les permitía que dijeran lo que quisieran, que nadie iba a reprobar ni iba a ser expulsado en ese momento porque decir algo impertinente. Y dentro de las impertinencias que se decían era, yo quería estudiar otra cosa y no me quedó más que entrar a sociología. O yo quería estudiar literatura, pero en mi casa no me dejaron, me obligaron a estudiar otra cosa que era futuro profesional, entonces terminé estudiando sociología. Pero lo planteaban con una suerte de fatalismo, como que me tengo que olvidar de la pintura, del teatro, de la literatura. Y entonces lo que intentábamos hacer ahí, con algunos de los colegas que andamos en esta onda, era estimularles a no dejar, y a estudiar sociología siendo literata, y a estudiar sociología siendo pintora, y no tener que renunciar a uno para hacer lo otro. Ahí tenemos entonces un nudo que no hemos logrado resolver. Y que yo creo que en ese sentido, la propuesta de la educación popular como educación liberadora podría ser un elemento muy interesante de considerar. Último elemento que quiero proponer. Había más, pero la idea es que vayamos a los talleres. La educación popular requiere que pongamos el cuerpo en el proceso. ¿Qué significa esto? Que por razones históricas que podríamos discutir, y aquí Luis y Eugenio, que también nos acompañan hoy en la noche, parte del colectivo Pablo Freire, nos podrían ayudar a comprender, se redujo en algún momento educación popular al uso de algunas técnicas. Si usted usaba una técnica participativa, ya estaba haciendo educación popular. Tanto así que a principio del primer gobierno de la concertación, Edwin era presidente, la UDI, a Jaime Guzmán vivo todavía, ojo con esto, lo voy a decir, ojo porque Longueira va a ser el candidato, ya derrotado totalmente la BID, creo que gracias al movimiento estudiantil, Longueira va a ser el candidato de la UDI, ¿verdad? Para la próxima elección, por eso lo pusieron de ministro, etc. Pero Jaime Guzmán insistió mucho a esa generación de que había que hacer trabajo poblacional, y tenían trabajo poblacional, tenían radios comunitarias. Cuando la concertación declaró ilegales las radios comunitarias, Enrique Correa, ¿sí? El guatón Correa, ¿no? Él las declaró ilegales. La UDI tenía radios comunitarias en La Ventana, en la Yoagular, ¿sí? Tenían, porque se daban cuenta que esa era una forma. Entonces, alguna vez yendo a una junta de vecinos, me encontré con dirigentes de la UDI trabajando con los dirigentes vecinales,
y según ellos estaban haciendo educación popular usando tarjetitas. ¿Sí? Nada con las tarjetitas que vamos a nosotros. Graficando. Me encontraba con gente de izquierda trabajando con pobladores, con tarjetitas, haciendo educación popular. Y me empezó a surgir una dificultad. Se lo comenté a mis compañeros colectivos y le dimos vuelta durante bastante tiempo. ¿Qué pasa? Que no ponemos el cuerpo en el proceso. ¿Qué pasa? Que pareciera que generar conocimiento solo tiene que ver con ejercicios de racionalidad que están aquí, nos han enseñado que están aquí, y que no pasan por el resto de nuestra corporalidad, que nos inhiben la sensación. A mí me parece que una cuestión que debiéramos desarrollar en quienes queremos promover educación popular es que quienes participamos de los procesos metamos todo el cuerpo en el proceso. Y que esa capacidad que nos han inhibido, que nos han castrado desde el jardín infantil, enseñándonos a sentarnos de una manera, a la formación, etcétera, que son cuestiones que disciplinan en el sentido vertical y en el sentido uniformador, nos han quitado la capacidad de sensaciones. Venimos de hacer un taller en el Liceo A22, ahí donde las Emilianas, en A28, ahí en Matucana, en compañía con el Rodrigo. Y les propusimos un juego en un taller de derechos sexuales y derechos reproductivos, habían puras chicas, liceanas, con globos, que se hicieran masaje entre ellas. Y les costó un buen rato. Les costó un buen rato porque no solo no estamos acostumbrados a tocarnos, sino que además es pecaminoso tocarse. Entonces cuando yo le digo a mis estudiantes en sociología, ya, vamos a comenzar, por favor, agrúpense, y no mueven las sillas. No porque sean sociólogos, ni un estima con un sociólogo. Me pasaba lo mismo aquí cuando hacía clases en diseño. En diseño industrial, en diseño gráfico, hice metodología de investigación. 80 estudiantes por sala, les decía ya, vamos a hacer taller, vamos a trabajar en grupo. No se movían. ¿Por qué? Porque desde kinder estamos sentados uno detrás de otro y esa es la forma. Y cuando el profesor hace algo distinto, o es porque no sabe, o es porque quiere perder tiempo, no preparó la clase. Y no queremos poner el cuerpo. Digo, un voluntario o una voluntaria que quiere hacer un ejercicio, bien afirmado en la silla. Si no le ponemos el cuerpo, a eso me refiero con poner el cuerpo, si no metemos el cuerpo al trabajo, si no empezamos a hacer ejercicios, donde a través de la corporalidad se descubre aquello que queremos debatir, discutir, etcétera, nos va a costar porque no vamos a lograr internalizar los contenidos, los sentidos de esta educación que estamos proponiendo. Déjenme sugerirles la siguiente imagen. La dominación cultural en nuestra sociedad está permanentemente a cada segundo metiéndose en nuestro cuerpo, por todas partes. Por todas partes. Nos tienen controlados. Entonces nos tenemos que descontrolar. Y a mí me parece, yo vengo de la izquierda, en términos de pensamiento político, que si nosotros los que somos de izquierda no descontrolamos nuestros cuerpos, por más que le hagamos teoría y le sigamos discutiendo la educación popular, no va a dar cuenta de lo que debería dar. No nos vamos a liberar. Vamos a seguir bien apretados, bien cerrados, bien autocastigados. Entonces hay que ir buscando pistas, modos de cómo meterle el cuerpo a estos procesos que estamos desarrollando. Cierro con esto mi parte por ahora para la provocación, para que lo debatamos. Eso tiene muchos desafíos en el ámbito del género. Porque esa lógica, ¿sí?, está muy argumentada de parte de las mujeres y para los varones es un tema inexistente. Como yo acabo de empezar a hablar de género, no sería extraño que algún varón de este salón piense que soy homosexual. Posiblemente. O que me meto en tema de minas. Posiblemente. Pero si no discutimos las construcciones culturales que se han asociado a nuestros sexos y no los incorporamos en estos procesos, nos va a ir mal. Es un aprendizaje muy bonito que yo hice de Freire. Agarré varios libros de Freire y empecé a leerlo cronológicamente. Y me di cuenta cómo hablaba del el hombre, y de pronto empieza a hablar del hombre y la mujer, empieza a incorporar el femenino. Hasta que encontré una entrevista donde él dice lo que aprendió de las feministas. Y me sentí muy, ¿cómo se dice eso?, identificado con él, porque a mí me pasó muy parecido. No vi a las mujeres que no fuera como vulva o trasero, sino hasta que conocí una feminista.
No sugiero conocer feministas, ¿sí? Lo que yo digo es... Lo que quiero decir es que me tuvo que pasar políticamente un hecho, y es darme cuenta que las mujeres son más que una vulva y un placer, mucho más. Y pueden ser una interpelación permanente para mi identidad masculina. Entonces, creo ponerle cuerpo y cruzarle género a esto que estamos haciendo. Y sin miedo. Yo, la experiencia, no les contesto, yo milito en un colectivo de hombres, se llama Colectivo Poroto, trabajamos temas de masculinidad y política. Creo que hasta ahora para mí lo único que ha significado es un beneficio. Solo me ha ayudado. Muchas gracias. Aquí yo, antes